Defiende TV, por teleclic.tv y alcalorpolitico.com. Sean todos ustedes bienvenidos. Recuerde que transmitimos en vivo para que pueda participar con nosotros con sus preguntas, comentarios, dudas o sugerencias. Hoy vamos a hablar, precisamente hoy 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, una lucha por la igualdad. Tenemos dos panelistas invitadas a nuestro programa, que voy a presentar en un momento. Y pues es un día, la verdad, que ha sido, lo hemos visto a lo largo del día, y más bien a lo largo de todo el fin de semana, esta lucha, esta protesta por parte de las mujeres o de la mujer por la reivindicación de sus derechos o por la conquista de sus derechos, ¿no? Sobre todo los derechos de la igualdad sustantiva de la mujer y la conquista de espacios públicos. Vamos a empezar este programa. Está con nosotros la maestra Vianey Galindo Cano y en el transcurso de la transmisión se unirá la doctora Alma Álvarez Reyes. Pero para iniciar me voy a permitir presentar a nuestra invitada, Vianey Galindo Cano. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, maestra en Derechos Humanos por la Queen Mary University de Londres. Cuenta con diversos diplomados y también amplia experiencia en el tema de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Ha trabajado en la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer, y también actualmente es directora de proyectos del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos. Vianey, muy buenas noches, bienvenida a Defiende TV, gracias por participar con nosotros. Muy buenas noches, Roberto, muy buenas noches a todo tu auditorio, te agradezco muchísimo la invitación y pues muy contenta de estar aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, me comentaba Vianey que se encuentra hoy en día laborando desde la ciudad de Mérida. Gracias por darnos este espacio, Vianey, y precisamente pues platicar de la relevancia del Día Internacional de la Mujer establecido por la ONU y esta lucha de los derechos por la igualdad. ¿Qué debemos entender en este día de conmemoración o de festejo o de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer? Claro que sí, Roberto, muchas gracias. Pues bueno, primero que nada es importante saber de dónde viene precisamente el que la ONU conmemore o haya elegido este 8 de marzo para que sea el Día Internacional de las Mujeres. Todo inicia en 1857 en Estados Unidos, en donde se da la primera gran manifestación de pues obreras textiles que trabajaban en Nueva York, en estas maquilas. Y pues gracias a la manifestación tan grande que se hizo, de hecho, pues lamentablemente murieron 129 trabajadoras dentro de una maquila que cerraron y que incendiaron. Entonces, pues esa es una fecha conmemorativa en Estados Unidos. Y años después, en 1917, en Rusia, precisamente también se da una protesta muy grande reclamando el derecho de las mujeres a votar, también un 8 de marzo. Entonces, son estas dos luchas de derechos laborales y de derechos políticos de las mujeres por las cuales pues la ONU reconoce este 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Es también pues importante mencionar que más que un festejo, este día es más bien para llegar todos y todas a una reflexión, ¿no? A poder pues ahora sí que ponernos a estudiar, a aprender, a actualizarnos y a hacernos conscientes de que existe hoy en día todavía un problema grave de violencia contra las mujeres, de discriminación contra las mujeres, y que pues todos y todas deberíamos estar trabajando para la construcción de una igualdad sustantiva, como comentaba. Sí, ¿qué debemos entender por esta igualdad? Igualdad en los cargos públicos, en los espacios públicos, en los espacios políticos, en las escuelas. ¿Qué es lo que debemos entender por igualdad, Vianey? Muchas gracias. Claro, pues bueno, igualdad primero que nada tiene que decir mismas oportunidades, mismos derechos. Actualmente, si bien pues México tiene una legislación, por así decirlo, bastante progresista y bastante protectora de los derechos humanos de las mujeres, pues es una realidad que no necesariamente eso se traduce a la realidad de las mujeres mexicanas, ¿no? Entonces, esta igualdad no nada más es formal, por así decirlo, no nada más queremos que esté en la legislación, por decir algún ejemplo con el tema de la paridad de género en todo, ¿no? En el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial,
sino que realmente pues las mujeres seamos libres de caminar en la noche en la calle sin que nada nos pase, seamos libres de poder salir sin ningún tipo de problema y que no tengamos que estar cuidándonos o que no tengamos que estar todo el tiempo alertas de que algo nos pudiera pasar o de que pudiéramos no regresar a nuestras casas. Sí, esta libertad de la cual hablas, también, por ejemplo, mucho se habla de las, bueno, hablando de la seguridad, ¿no? De sentirse seguras las mujeres, mucho se ha hablado que el lugar más inseguro es precisamente en el hogar, no en la calle. Así es, así es. Definitivamente tenemos, pues las cifras no dejan mentir, ¿no? Hace ratito que comentábamos algo de las cifras, ¿no? Simplemente en 2020 la cifra oficial del Gobierno de México es que se presentaron en México 220,000 denuncias formales por violencia doméstica. Entonces, 220,000 mujeres pasaron por todo lo que tiene que pasar una mujer para poder llegar a denunciar formalmente que dentro de sus hogares existe violencia doméstica, ¿no? Entonces esto es bien importante porque, como comentábamos, el 96% de los delitos en México quedan en total impunidad. Entonces el hecho de que las mujeres, aún con estas cifras en donde realmente tener una sentencia condenatoria por violencia doméstica es muy, muy complicado, aún así 220,000 mujeres se atrevieron a ir a denunciar formalmente violencia doméstica, ¿no? Entonces, pues creo que es bien importante recordar que esta es precisamente la diferencia específica, ¿no? En cuanto al tema del feminicidio y del homicidio, el que precisamente hay un contexto en el que las mujeres pues nos matan las personas más cercanas a nosotros. Entonces, pues obviamente esto es algo gravísimo y algo que se ha agravado por la pandemia también. Ujú. ¿Y esto cómo lo podemos relacionar con la lucha de las mujeres precisamente por esos derechos de igualdad? Es decir, ¿cómo lo podemos, cómo podríamos cambiar esta situación, empezando por la violencia que se vive en el hogar, por la desigualdad que existe en la sociedad, ¿no? En el trato que se da, en el trato diferenciado que se da en algunas ocasiones a las mujeres, por ejemplo, con salarios menores que los hombres o con el hecho de no poder acceder a puestos de mayor jerarquía? ¿Cómo lo podemos relacionar todos estos temas, ¿no? de la violencia con la educación en el hogar? Claro, definitivamente este es algo, tocas un tema muy, muy importante, Roberto, porque precisamente la violencia pues tiene, o por así decirlo, decimos que el feminicidio cuenta una historia. Y para llegar a esta extrema violencia que sería el feminicidio, antes pasamos por muchos pasos anteriores, ¿no? Que tienen que ver precisamente con la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Empezando por estas cuestiones que, como comentabas, ¿no? A lo mejor que las mujeres hoy en día no tenemos las mismas oportunidades laborales, las mujeres hoy en día, aunque tengamos el mismo puesto que un hombre, seguimos recibiendo una menor paga. Entonces, pues son básicamente, es toda una ruta que se va construyendo a partir de el pensar que las mujeres pues somos menos o valemos menos o nuestro trabajo vale menos que el de un hombre, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de este pensamiento, es que se empieza a dar una discriminación, es que también se empieza a dar una violencia y pues definitivamente es una línea que va contando una historia, ¿no? Que va contando la historia de un contexto definitivamente machista en México, una cultura y un contexto machista, y como lo comentábamos hace un momentito, ¿no? También la otra parte y también el otro contexto de pues el crimen organizado, ¿no? Entonces realmente México hoy en día está viviendo en un ambiente violento, en un ambiente de completa impunidad, en donde realmente pues las mujeres al final terminamos aquí perdiendo, ¿no? Y como te lo comentaba, de repente pues hemos utilizado todas estas vías institucionales que se nos dan, la legislación, pues poco a poco ahí va, ahí tenemos hoy en día instituciones que velan por los derechos humanos de las mujeres, que funcionen o no, pues también es un tema, ¿no? Pero bueno, al menos existen. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa con los delitos, no? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con el dolor también de las madres, de las hermanas, de las hijas, por perder a un familiar, a una familiar,
a manos de alguien que está seguramente cercano a ellas, ¿no? Entonces, definitivamente todo se relaciona. Sí, por supuesto. Y bueno, yo te agradezco mucho todo esto que estás comentando con el auditorio de Defiende TV, porque precisamente pues parte de la iniciativa de este programa es dar a conocer todos estos temas que tienen que ver con los derechos humanos de las personas, en este caso muy particular, pues en los derechos humanos de las mujeres. Y yo, por ejemplo, durante algún tiempo trabajé para el gobierno del estado y yo mucho criticaba aquí en Veracruz y mucho criticaba, por ejemplo, cuando se hacen los cursos de capacitación o cuando se dan las pláticas que convoca las unidades de género de las dependencias de gobierno, solo convocan a mujeres y no convocan a hombres, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que parte también hay como una situación ahí con el enfoque, ¿no? De no solo capacitar, es decir, entiendo esa parte de capacitar a las mujeres en su lucha, en su lucha por la igualdad, pero también habría que capacitar a los hombres. No sé tú qué opines. Completamente de acuerdo contigo, Roberto, completamente de acuerdo. Es importantísimo y fundamental que tanto hombres como mujeres estén reaprendiendo estas cuestiones, estén capacitándose, sobre todo pues para poder hacer su quehacer gubernamental. Entonces, definitivamente creo que esto es algo que también viene pues de una visión un poco patriarcal, de los temas de mujeres solamente son de mujeres, y no verlo como algo que nos beneficia a todas y a todos, ¿no? Al final creo que el feminismo lo que nos ha enseñado es que el feminismo busca el beneficio para todas las personas, ¿no? Y busca precisamente derribar este sistema patriarcal, tanto económico como político como social, que ha dominado nuestras vidas y pues que tanto daño nos ha hecho tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Entonces, definitivamente esa capacitación y estos estudios pues deben de ser impartidos para todas las personas. Sí, muy bien. Bueno, ya se incorporó con nosotros la doctora Alma Álvarez Reyes. Hola, doctora, Hola, maestra. buenas tardes, buenas noches a todos, a toda Sí, la audiencia. Buenas noches, Roberto, buenas noches a la maestra. muchas gracias. Buenas noches, doctora. Muchas gracias, Alma. Sabemos que estabas en otro foro, precisamente hoy en este día, pues la mayor parte de las académicas, de las defensoras de derechos humanos, pues han estado durante todo el día participando pues en las marchas, participando en los distintos foros que ha organizado tanto la academia como el gobierno del estado. Y demás instituciones que protegen los derechos de las mujeres. Y precisamente, doctora Alma, me da mucho gusto que participes con nosotros, porque pues tú eres un ejemplo vivo de lo que sucede, por ejemplo, con la violencia contra la mujer, en tu caso violencia política, ahora que te incorporaste al servicio público y que pues por querer hacer bien las cosas has sufrido pues una serie de ataques, ¿no? Entonces, pues, ¿quién más que tú para platicarnos de esta situación de la lucha de la mujer, precisamente, pues, por la conquista de esos espacios públicos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento importante y crucial para las mujeres, o sea, es difícil ir accediendo a lugares importantes porque, como decíamos, estamos en un techo de cristal y como bien decía la maestra, esta cuestión de que las mujeres puedan acceder a ciertos espacios, pues no ha sido nada fácil, tú lo sabes. No, si hacemos un recuento de cuántas servidoras públicas hay, bueno, pues hay un número que va creciendo, pero todavía falta mucho por hacer. Es importante que todas las mujeres conozcamos nuestros derechos, que conozcamos los alcances para poder acceder a todos esos y más bien al nosotros conocer nuestros derechos, pues tenemos las herramientas para poder defendernos. Entonces, bien decía la maestra del feminismo, o sea, el feminismo lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que hay un discurso equivocado que se da porque piensan que el ser feminista es odiar a los hombres. Yo creo que realmente las estudiosas de esta teoría, de la teoría feminista, lo que trata de buscar es eso, la igualdad entre hombres y mujeres,
que históricamente nosotras nos hemos quedado atrás por los roles que nos han sido asignados. Entonces las mujeres a veces nos cuesta trabajo más acceder. ¿Por qué? Porque si tú, en mi caso como docente, yo hice una encuesta con unos alumnos y les pedía que preguntaran a sus mamás qué les hubiera gustado ser, y muchas de ellas de zonas rurales no habían podido acceder a una educación. ¿Por qué? Porque el rol que tenía era ser ama de casa, porque en varias zonas rurales nos dicen que las mujeres deben, no tiene caso que inviertas en una mujer. Las mujeres son para el hogar. Entonces, toda esa brecha que se da, todos esos roles que nos van dando, pues eso va haciendo que las mujeres nos vemos un poco imposibilitadas a poder acceder a ciertos lugares dentro de la sociedad. Excelente, ¿no? Y pues precisamente como docente, como bien lo señalaste, pues realizas una labor fundamental con los jóvenes y las jóvenes, específicamente de la licenciatura en Derecho de la Universidad Veracruzana. Tenemos una pregunta aquí del público, del doctor Ricardo Morales Carrasco, un gran amigo y siempre muy activo participando con nosotros. Ricardo, muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Él pregunta, ¿cuál es el obstáculo institucional más importante que enfrentan las mujeres mexicanas? Gracias por su respuesta. No sé si nos quieras responder, Vianey. Claro, pues yo diría que hoy en día tenemos el tema pues del acceso a la justicia, ¿no? Creo que este tema es fundamental, esta resistencia de investigar los delitos cometidos contra mujeres con perspectiva de género, con los protocolos que ya existen, que ya se les han dado, que se les han dado también ya estas capacitaciones infinitas para que lo conozcan, para que lo puedan aplicar. Sigue habiendo por parte pues de estas autoridades una resistencia a realmente comprender a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género, por qué estos delitos en particular se deberían de estar investigando con esta perspectiva, ¿no? Creo que desgraciadamente todavía hay una resistencia y bueno, pues ya una vez también que termina la investigación, también pues la verdad es que tanto jueces como algunas juezas también siguen con mucha pues con mucha renuencia a aplicar estos estándares internacionales con los que ya contamos, estos derechos humanos, esta legislación que como te decía, formalmente hay mucho que se ha hecho, hay mucho que se ha avanzado, pero ahora toca aplicarlo, ¿no? Y creo que eso es lo que pensaría que es el obstáculo. Sí, muchas gracias. Doctora Alma, mucho se critica recientemente y desde el gobierno federal la protesta, la manifestación de la mujer, especialmente en este día que año con año se realiza una marcha, se realiza una conmemoración, es decir, se conmemora el Día de la Mujer a través de una marcha y bueno, mucho se ha criticado por ejemplo, la vandalización que se hace o las pintas que se hacen, las rayas que se hacen a edificios públicos. ¿Cómo podríamos entender estas manifestaciones? Porque incluso hay mujeres que lo critican, ¿no? Bueno, yo soy muy respetuosa de todas las manifestaciones que se den en el libre acceso a ese derecho humano, ¿no? Al expresar. Yo sí he estado en algunas marchas y no precisamente de grupos feministas, sino de desaparecidos o de maestros. Aquí yo te puedo decir desde mi experiencia, no todas las personas que van a la marcha tienen la intención de vandalizar algún inmueble público. O sea, muchas, yo creo que un 80% de las que van por el deseo del ejercicio de su pleno derecho a manifestarse, a una exigencia, ¿no?, que quieren hacerle al Estado. Bueno, yo soy muy... ¿Sí? No sé, la maestra creo que quería comentar algo. Sí, Vianey, ¿tendrías algo que comentar? No, yo no fui la que hablé. Perdón.
Yo comentaba en ese sentido, o sea, soy respetuosa de todas las manifestaciones y en mi caso particular puedo entender ambas partes, pero aquí básicamente sería como que mucha responsabilidad contestarte porque si yo me pongo desde el punto de vista como mujer, como una madre que ha perdido a una hija, bueno, pues te voy a decir, y cómo te puedo decir, es un tema muy delicado, porque nunca vas a estar, no vas a estar, no puedes estar en un punto medio. O sea, no puedes darle la razón a uno, pero tampoco se la puedes quitar. Es muy delicado y desgarrador porque en las marchas específicamente de feministas van madres que no han encontrado, como bien decía la maestra, un nulo acceso a la justicia. Entonces, ¿cómo le puedes decir a una madre? Es una manera también, y no precisamente porque las madres vayan a vandalizar, no, las madres van a exigir a través de un reclamo válido la nula justicia que han tenido en el caso particular. Aquí el enojo no es contra una pared, contra un monumento, el enojo, y si nos vamos a la historia del feminismo, es que de la parte silenciosa, de la parte buena onda no se logra nada. Lamentablemente la historia nos los ha dicho y por eso se está conmemorando este día el 8 de marzo, porque si nos vamos a la historia, ¿qué pasó un 8 de marzo de 1908 en Nueva York? Murieron 129 mujeres porque estaban en huelga, porque lo que querían exigir es un horario digno o un horario laboral igual o a un salario. Entonces nos damos cuenta que, y no solamente en el movimiento feminista, si nos vamos a otros movimientos sociales, te das cuenta que lamentablemente te tienes que dar a notar. Y no es la manera, yo no digo que sea lo mejor, yo te puedo decir, como te decía en mi experiencia, que del 80% de los que se manifiestan no van con ese objetivo, o sea, no van a vandalizar, no van a romper nada. También hay que ver una cuestión que hay infiltrados en todas las manifestaciones, y eso no lo digo yo, eso la historia nos lo dice. En el movimiento del 68 también hubo infiltrados y hay personas y testigos que lo manifiestan. Los jóvenes no iban a vandalizar. Había otros grupos que iban específicamente a la provocación. Lamentablemente en las manifestaciones se ensucian porque existen esos grupos de choque que se infiltran en las manifestaciones y entonces se desvirtúa el objeto y el fin de esas manifestaciones. Entonces, más bien eso es lo que yo te puedo decir, o sea, yo entiendo esa parte, también entiendo la otra parte de los monumentos, pero siento, y precisamente en este día 8 de marzo, lo que nos duele a las mujeres es que siga habiendo feminicidios. Lo que nos duele es que a veces protejan más un inmueble que la vida de una mujer, y voy a lo que dijo la maestra. El nulo acceso a la justicia es el reclamo y si hacemos y eso no lo digo yo, nos vamos a las encuestas de los casos que se han resuelto vía judicialmente, no en la investigación, muchos se quedan en la investigación, como dijo la maestra, o sea, no hay realmente no hay un acceso a la justicia desde el momento que se pone una denuncia. Muchos casos se quedan en el carpetazo. Entonces, la realidad nos demuestra que muy pocos casos de feminicidio se han logrado resolver con una sentencia, así como la tortura, así como la desaparición forzada, o sea, son temas muy, muy delicados que tenemos que trabajar tanto sociedad, porque al final de cuentas, tanto sociedad como Estado, es una obligación doblemente, o sea, tanto los padres como la sociedad, como decía la maestra Beney muy, muy acertadamente del acceso a la justicia. La perspectiva de género está desde 1995 de la plataforma de Beijing. Tenemos campo algodonero, que la maestra también puede confirmar, donde se pone, obligan al Estado mexicano a la perspectiva de género, o sea, porque hay cuestiones, hay políticas, hay actitudes, cuestiones gubernamentales que lo único que hacen es disminuir y discriminar a las mujeres. Y eso no lo decimos ni la maestra Vianney ni yo. O sea, es una realidad, son estudios, son obligaciones internacionales que México ha firmado desde que firmó la convención. Entonces, el punto no es, el punto más bien va más allá del trasfondo de por qué se manifiestan las mujeres.
cada 8 de marzo y te puedo decir que yo veo que a partir de 3 años para acá, el 8 de marzo ya es un referente. Para bien o para mal, ya saben que el 8 de marzo las mujeres vamos a salir o van a salir las que puedan. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ruido y no nada más México, es de toda Latinoamérica, todo el mundo. Hay una cuestión común entre todas nosotras. Eso es lo que yo te puedo decir. No sé qué quisiera abonar la maestra Vianey referente a esto. Que me preguntes porque sí es un poco delicado. Muy bien. Maestra Vianey, si querías agregar algo más. Muchas gracias. Pues nada más agregar que creo que también el tema de las manifestaciones y la intervención de monumentos también se puede ver desde esta perspectiva de resignificar el valor de los monumentos, ¿no? ¿Para qué están los monumentos ahí? ¿Qué es lo que representan? Y si nosotros vemos los monumentos que hay en México, pues definitivamente vamos a ver que son monumentos hechos para hombres, ¿no? Entonces, creo que también esta forma que está tomando el feminismo de retomar las calles, retomar el espacio público, darle un significado que resuene con el 52% de las mujeres en México, pues también es parte de activamente hacer algo para que el sistema patriarcal pues caiga, ¿no? Y para que cambien las cosas. Y creo que eso es lo que yo retomo de las manifestaciones al final. Desde hace al menos 5 años, como decía bien la doctora Alma, el 8 de marzo es un referente, hay algo, siempre va a haber algo importante que decir, algo importante que escuchar, y creo que también a partir de que estas manifestaciones se han ido haciendo más grandes, la del año pasado fue la más grande que México había tenido, las cosas también, pues empezamos al menos a escuchar que las personas que nos están gobernando, pues ya están empezando, el mensaje les está empezando a llegar, ¿no? Y eso, pues para las mujeres es algo, pues es una victoria. Sí, muy bien. ¿Por qué será tan difícil que podamos entender esta situación, estas expresiones o estas manifestaciones por parte de las mujeres, como sociedad en general, como hombres, ¿no? Como varones en particular? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque, por ejemplo, el presidente de la República decía, bueno, yo no soy, no tengo nada en contra de las mujeres, de hecho en mi gabinete hay muchas mujeres. Aquí en Veracruz pues estamos también en una situación muy similar, hay el Congreso, precisamente está constituido por 25 mujeres diputadas, 25 diputados hombres, y en el gabinete estatal igualmente hay mujeres en el gabinete, ¿no? Y sin embargo, la protesta pues sigue vigente, ¿no? Que no son suficientes esos espacios. ¿Por qué nos cuesta trabajo entender, ¿no? Esa parte del que no existe esa igualdad? Como decías, Vianey, bueno, está en la ley, ¿sí? Está en una norma, pero no la hemos alcanzado aún. No sé quién me quiera responder, Alma, Vianey, las dos. Les cedo el uso de la voz a la maestra Vianey y ya retomo. Ok. Gracias, doctora. Bueno, creo que a veces cuesta trabajo entender precisamente porque llevamos tanto tiempo, pues, con una sola perspectiva, ¿no? Que ha sido, pues, la perspectiva de los hombres. Entonces, creo que el de repente empezar a escuchar que hay mujeres que les da miedo salir, que hay mujeres que las matan, que hay mujeres que les hacen todo lo que les hacen hoy en día, de repente, pues, es como un choque, ¿no? Entre, bueno, yo nunca, a lo mejor un hombre o un hombre hipotético a lo mejor puede decir, yo nunca le he tenido miedo a caminar en la calle en la noche, ¿no? Entonces a lo mejor no necesariamente resuena con la historia, con su perspectiva, con su forma de vivir. Sin embargo, creo que también esta parte pues también toca, ¿no? Toca la labor de los hombres y de las personas que a lo mejor se sienten un poco alejadas de esta situación, pues empezarse a involucrar, porque definitivamente pues cuando tú le preguntas a un hombre, oye, pues pregúntale a tu mamá, a tus hermanas, a las mujeres cercanas de ti si han vivido algún tipo de violencia, si se han sentido discriminadas, de repente pues empiezan a decir, sí, fíjate, yo pues no sabía, o mi mamá nunca me lo había platicado, o mi hermana nunca me había dicho, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio, aunque creo que en el discurso político mexicano la palabra no esté aceptada, pero es un ejercicio de empatía el que tenemos que hacer.
el entender que no necesariamente la vida que yo llevo en donde nunca me ha pasado nada es la realidad para las demás personas, y el entender que hay cifras, o sea, la información está ahí. Entonces también creo que es importante tener pues ese instinto, esa intención de también meterse a los temas y de si vamos a hablar a favor o en contra, o en la posición en la que quieras estar, pues hacerlo desde una posición informada, ¿no? Desde entender que, como bien decía la doctora Alma, el feminismo es una teoría política, es una teoría filosófica, es una teoría económica, que va en contra de todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy en nuestros sistemas, ¿no? Entonces, o que simplemente tiene otra visión, que hay que entender, que hay que empatizar, y sobre todo pues entender que lo que a un hombre le pase, o la realidad de un hombre, definitivamente no puede ser la media para todas las demás personas, ¿no? Sí. Doctora Alma. Pues es como decía, retomando lo que dice la maestra Vianney, estamos, obviamente todo se ha hecho desde un punto de vista de una mirada patriarcal, o sea, desde la mirada de los hombres. Y bueno, las feministas dicen que en la historia las mujeres hemos sido borradas. ¿Cuántas científicas, o sea, las mujeres siempre nos han relegado durante la historia, y ahora que nosotros estamos pidiendo un espacio tanto en lo público como en lo privado, entonces obviamente es un cambio de visión, un cambio de aceptar realmente que si todo se ve desde el punto de vista de un hombre, pues las mujeres, ¿dónde estamos? Ahora, como bien decíamos, hay un porcentaje muy grande de mujeres dentro de los hombres. Cuando decía que las mujeres tendríamos que esperar un año para divorciarnos. Entonces, esa no es una perspectiva de género, porque se nos está cargando más hacia las mujeres. Hay leyes que en ningún momento cuentan con perspectiva de género. Entonces, no se juzga igual a una mujer que a un hombre. ¿Por qué? Por los roles por los cuales nosotros hemos estado asignadas desde mucho tiempo atrás. Las mujeres hemos salido al campo laboral, obviamente desde la Segunda Guerra Mundial, pues las mujeres eran las que tenían que salir a trabajar. Es cuando a la mujer se le da una importancia en la cuestión del aspecto económico, pero también dentro de la conciencia colectiva siempre se valora más lo masculino como superior, y lo femenino se va viendo como inferior. Entonces imagínate cambiar esa cosmovisión. Como decían, las mujeres antes no tenían como un aspecto personal estudiar, porque simplemente los que estudiaban eran los varones. O sea, ¿tú para qué invierto en ti si tú te vas a casar? Entonces, esa cuestión, esa de minimizar la parte o la cuestión de lo femenino como inferior, y como decía la maestra, aquí es un cambio de conciencia, o sea, de ver que, como dice ella, inclusive dentro de las mujeres tenemos realidades muy diferentes. Las mujeres sufrimos tal vez la misma situación, pero de diferente forma. Por decir, yo como profesionista voy a sufrir menos que una mujer indígena de Zongolica. El acceso a un servicio de salud va a ser diferente en mi caso que una mujer indígena. ¿Por qué? Por el ingreso que yo pueda tener o por los estudios que yo pueda tener. Entonces, las realidades son diversas, y pues cada quien lo va a ver desde su punto de vista personal. Yo lo único que pido es que podamos ser empáticos en las diferentes realidades. Muy bien, muchísimas gracias a ambas por su respuesta. Caleb Ramírez nos dice: saludos a la maestra Álvarez, excelente persona y con una muy grande calidad humana. María Isabel Gerson González nos dice: totalmente de acuerdo con su opinión, siempre hay personas que distorsionan la marcha con vandalismo. También María Isabel Gerson manifiesta: sabemos que estamos muy mal como país en cuestión de feminicidios, secuestros, asesinatos, y de alguna manera se muestra la inconformidad y desilusión con las autoridades, que no se ha logrado nada con tanta inseguridad y que seguimos viendo más feminicidios día con día en diferentes estados. Ceci dice: de acuerdo, ejercicio de empatía y responsabilidad social,
involucrarnos tanto hombres como mujeres en lo que está sucediendo en nuestro país, igualdad, respeto y reconocimiento para todos, validar y escuchar, actuar. Son algunos de los comentarios que nos están llegando. ¿Cuáles consideran que serían los retos más significativos en esta época para la mujer, para esta lucha por la igualdad, maestra Vianey? Bueno, pues definitivamente yo comenzaría por decir que esta resistencia patriarcal, ¿no? La brecha entre la legislación, lo que tenemos a lo mejor institucionalizado, y la realidad de las mujeres, ¿no? Definitivamente esa creo que es una de las pues de los retos más interesantes, y yo aquí traigo 8 puntos muy rápidos, simplemente como para recordar, 8 puntos por el 8 de marzo, pero como para recordar cuáles son los temas pendientes que quedan, ¿no? ¿Qué son las cosas que hoy en día las mujeres pues también estamos pidiendo que se ponga el dedo en el renglón de estas cosas, ¿no? Número 1, tenemos políticas públicas con perspectiva de género para el rescate económico ante la pandemia del COVID-19, ¿no? Es importante tener esta perspectiva de género y evidentemente que realmente sí se haga algo para este rescate económico. Ahora con las elecciones que vienen, pues que las personas candidatas se comprometan a diseñar presupuestos con perspectiva de género, que se comprometan a asignar recursos para atender las 21 alertas de género que tenemos en el país, que las fiscalías de los estados atiendan el gran rezago de carpetas de investigación de feminicidios, pues que ahí están, y que simplemente esto se podría mejorar haciendo grupos especializados para poder combatir este rezago. Recursos suficientes para las comisiones de búsqueda para atender esta grave crisis de niñas y mujeres desaparecidas por la que México atraviesa, que las instituciones migratorias garanticen la seguridad y la dignidad de las mujeres y de las niñas. Número 7 sería el respeto a los derechos políticos de las mujeres, particularmente estos derechos de libertad de manifestación, de organización y de expresión. Y pues obviamente, ¿no? Que ningún violador sea gobernador, que no haya agresores ni deudores alimenticios en ninguna boleta electoral. Yo dejaría pues aquí los retos que considero que son importantes que tengamos la lupa, ¿no? En estos temas. Muy bien, muchas gracias. Maestra doctora Alma, ¿cuáles consideras tú que sean los retos en este momento para esta lucha por la igualdad? Pues mira, yo creo que un reto es empoderar a las mujeres. ¿Y cómo podemos empoderarlas? Pues a través del ejercicio de varios derechos. Primero, que todas las niñas, niños, niñas y mujeres tengan educación, acceso a la educación. Y de ahí, pues también como decía la maestra, un tema pendiente del acceso a la justicia. O sea, porque realmente hay muchos casos, muchas carpetas que se quedaron rezagadas, básicamente eso. Y bueno, desde el ámbito que me tocó ahorita trabajar, pues importante también el acceso a las mujeres a la propiedad como derecho humano, porque bueno, hay una brecha de 10 años que se tiene por un estudio que se hizo en Infonavit en cuanto a la cuestión de la propiedad, de 10 años. O sea, las mujeres embarazadas no cotizamos 10 bimestres por el hecho de estar embarazadas. Y eso implica que 10 años nosotros nos estamos rezagando. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque ahora el Infonavit ya se dio a la tarea de investigar y aplicar la perspectiva de género en la cuestión del derecho a acceder a una propiedad. Entonces, ahí todos los temas que dijo la maestra realmente son los más urgentes, los más importantes, pero también destaco esa cuestión del derecho a las mujeres al acceso a una propiedad, porque todo lo que implica poder tener tu casa, o sea, decir, ese es mi hogar, o sea, y no estar dependiendo de otra persona, pero para eso necesitamos integrarlas al campo laboral, integrarlas a que tengan un crecimiento económico y a la vez a un crecimiento personal. Eso es lo que podría yo abonar. Bueno, ahora que lo comentas, doctora Alma, pues aquí en Veracruz, yo lo he señalado ya en otros programas, pues la falta de seguridad social en las dependencias públicas, ¿no? Un caso muy claro y muy específico, pues es la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que no tiene prestaciones de seguridad social para las mujeres que ahí laboran, ¿no? Un gran punto que acabas
de señalar, ¿no? Esa falta de acceso a la seguridad social. En general, en todo el gobierno, en el estado de Veracruz, pero principalmente pues, el tema de la mujer, ¿no? En fiscalía, donde hay muchas mujeres trabajando, muchas fiscales, mujeres trabajando, y no tienen acceso a la seguridad social, y hazle como quieras. Y no es de ahorita, esto es desde hace muchos años atrás, ¿no? Pero a pesar de que hoy en día la institución la encabeza una mujer, no ha habido ningún tipo de respuesta para ello, ¿no? Entonces, me parece muy valioso lo que acabas de comentar, Alma, porque es un rezago que existe en Veracruz, muy grande para todo el personal del servicio público y específicamente para las mujeres. Maestra Vianey, tú traías también algunas otras cifras, ¿no? Algunas otras estadísticas con relación a esta lucha por la igualdad de la mujer. No sé si nos quieras compartir algo más. Sí, claro que sí. Bueno, traigo diferentes cifras. Como les comentaba, en el 2020 se presentaron 220,000 denuncias formales por violencia doméstica. Al día de hoy hay más de 20,000 niñas y mujeres desaparecidas en nuestro país. Según datos de la OCDE, México ocupa el primer lugar internacional en abuso sexual infantil y el primer lugar internacional en embarazos infantiles y adolescentes. Que aquí, ojo, los embarazos infantiles necesariamente estamos hablando de delitos, ¿no? Y en México, bueno, como ya lo ha establecido la ONU, son asesinadas 11 mujeres al día y pues el 96% de los delitos en México se quedan en total impunidad. Que creo que a mí estas cifras lo que me generan y lo que creo que nos generan a todas y a todos es un poco también empatizar con este dolor que también las mujeres tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Estas son cosas que han pasado a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de generaciones, y creo que una de las cuestiones es que hoy en día pues el dolor lo hemos llevado a la lucha, a la exigencia, pero también a las propuestas, ¿no? El feminismo, creo que hay que decirlo, es un movimiento que propone, no es un movimiento que nada más se queje y no haga nada, al contrario, creo que es de los movimientos que hoy en día más nos regalan información, datos, investigación, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente estas cifras son como para contextualizarnos y para que también a lo mejor esas personas que se sienten alejadas de lo que acabamos de escuchar con estas cifras, pues sepan que en este país es en el que viven y hay algo que todas y todos podemos hacer para que esto no siga así, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, Concepción Flores Saviaga, la maestra y magistrada, también nos hace un comentario. Saludos a las maestras panelistas sobre tema tan importante. Para restablecer la célula familiar es importante educar y fortalecer las leyes de educación y la corresponsabilidad de los padres con los maestros en la educación y el aprendizaje desde educación básica. Muchísimas gracias, maestra, por seguir nuestro programa. Y pues Alma, tú trabajas con jóvenes, ¿no? Tú sabes de esto. Bueno, pues en cuanto a la pregunta, bueno, lo comentaba la maestra de cómo mantener la célula familiar. Bueno, aquí es como yo te decía, hay diversos también tipos de familia, también hay que ver. Actualmente no solamente podemos hablar como dentro de la familia tradicional, y en ese tema también México tiene varios puntos pendientes del reconocimiento a familias diversas. Aquí hay pues una cuestión interesante, porque ¿cómo podemos mantener a la familia unida? Aquí yo creo que como padres, como maestros, es un gran reto el que tenemos que enfrentar, porque estamos ahorita que los jóvenes están inundándose en una cuestión de las tecnologías. Entonces, esa cuestión de las tecnologías nos han separado un poco. Entonces, sí es un reto que tenemos como padres y maestros, poder involucrarnos en los problemas diarios que nos deben de ocupar y nos deben de preocupar, un acercamiento más entre todos los miembros de la familia, o sea, más empatía. Nosotros vivimos como, ¿cómo te podré decir? Es un 100%, o sea, vamos revolucionarios. Tenemos que salir a trabajar, regresamos. Entonces, ¿cómo atender esa parte vulnerable dentro de nuestras familias, que en este caso serían nuestras hijas?
y nuestros hijos. Entonces, aquí yo lo que considero es de mucha comunicación, mucha empatía, mucha preocupación y realmente no alejarnos como familia. Bueno, eso es lo que yo pudiera aunar. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Alma Álvarez Reyes, catedrática de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Derecho, y también está con nosotros la maestra Vianey Galindo Cano, hablando pues de un tema trascendental, ¿no? La lucha por la igualdad de las mujeres, precisamente hoy 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Han hablado, ustedes han mencionado esta brecha que existe, esta brecha de género. Han hablado del techo de cristal, ¿no? De la falta de mayores espacios para las mujeres, tanto en los espacios públicos como en las empresas privadas. Y esa falta, pues, ¿cómo lo podríamos decir? Esa empatía por parte de los hombres, ¿no? Pero también otro tema, por ejemplo, son los roles de género, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar, ¿no? Incluso desde los colores, ¿no? Que nos enseñan desde pequeños que el rosa es para las mujeres, que el azul es para los hombres y que la mujer es para quedarse en el hogar y el hombre es el que tiene que salir a trabajar, hacer el proveedor. ¿Cómo podemos trabajar con estos roles de género para ir dejándolos atrás e ir evolucionando, como decía la doctora Alma, ir dejando atrás cuestiones que hoy en día pues ya tendrían que haber sido superadas? Maestra Vianey, no sé si quisieras comentarnos al respecto. Claro, pues justamente conectaría un poco con la pregunta que le hiciste a la doctora Alma sobre la educación, ¿no? Creo que es bien importante, por un lado, pues exigir a las autoridades que realmente exista una matrícula obligatoria, pues en todos los niveles de educación básica y secundaria, pues que nos fueran enseñando precisamente estas cosas, ¿no? Todo el tema de los estereotipos, el tema de discriminación y pues evidentemente también el tema de la educación sexual, ¿no? Que es algo que pues que han estado muy renuentes de poder hacer cuando pues tenemos el primer lugar en embarazo adolescente e infantil, o sea, es necesaria esa educación, ¿no? Sin embargo, bueno, está el otro lado que es lo que podemos hacer desde nuestras casas, que creo que ahí es precisamente con este tipo de cambios que van desde reorganizar los roles en la casa, ¿no? ¿Quién lava los platos? ¿Quién hace de comer? ¿Quién ayuda? ¿Quién se levanta? ¿Quién no? O sea, creo que desde empezar en esas cosas tan sutiles es el mayor cambio, porque al final es cuando realmente se está haciendo un cambio, ¿no? A pesar de que a lo mejor no entendamos o todavía estemos iniciando en conocer más del feminismo, en aprender más del feminismo, estas acciones que a lo mejor podrían parecer sutiles, son muy, muy representativas, ¿no? El hecho de dejar de ver a la mujer pues como alguien que va a estar sirviéndole a alguien algo, ¿no? Sino más bien ver pues como una cooperación familiar, como un equipo, como una familia, ver la forma en la que todas y todos podamos ayudar. Entonces creo que definitivamente desde la casa y desde pues las obligaciones que tiene cada miembro y miembra de la familia es importante hacer este tipo de cambios. Y por otro lado, pues ponernos estas, como le llamamos las feministas, las gafas de la perspectiva de género, ¿no? Entender que hemos vivido en un sistema patriarcal que solamente ha pues puesto las necesidades y las visiones de los hombres por delante y no ha tomado en cuenta o no se han tomado en cuenta pues las diferentes experiencias que podemos tener diferentes grupos, ¿no? Pueden ser las mujeres, pueden ser las personas con discapacidad, las comunidades y pueblos indígenas y originarios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también desde que empezamos nosotros a entender como lo que comentaba hace rato, que nuestra visión no es la única, que hay más visiones, que hay más vivencias, que hay más experiencias, ahí es cuando yo empiezo a entender que a lo mejor esta acción o esta norma que aparentemente es neutral, pues ya una vez que se aplica, tiene implicaciones distintas para las distintas personas, ¿no? Entonces ahí es cuando creo que podemos darnos cuenta de estos estereotipos o de estas visiones patriarcales y pues lo primero es reconocerlas, ¿no? Para entonces las reconozco, las entiendo y entonces hago ese cambio. Eso es lo que yo diría. Sí, doctora Alma.
No, pues básicamente ya lo dijo la maestra, eso es muy importante que también al interior de las familias se empiece a deconstruir. En mi caso, que tengo hijos, bueno, tu caso también que tiene hijos varones, o sea, cómo explicarles esa cuestión de pues más bien de los roles, o sea, que los roles o que los colores, o sea, un color o un rol no define a la persona, o no la tiene por qué estancar, o un rol no tiene por qué limitar el ejercicio de los derechos de las personas. Entonces, desde la casa empezar a educar desde esa perspectiva de igualdad, de equidad, o sea, ya va, porque a final de cuentas todos somos personas. Entonces, a veces etiquetamos, pero si nosotros solamente viéramos a las personas y no necesariamente tener que etiquetarlas de que, bueno, personas con discapacidad, mujeres, niños, si solamente viéramos a las personas y con el solo hecho de ser personas las respetáramos, pues no estaríamos hablando en este momento aquí, ¿no? Porque existiría ese respeto, esa empatía, ese respeto de dejar que las personas se puedan desenvolver desde el ámbito que a ellas les toca vivir. Entonces, yo creo que desde la familia tenemos que empezar a educar desde esa visión de igualdad y de respeto hacia los demás. Muy bien. Por último, ya antes de concluir, de cerrar el programa, mucho se cuestionó desde todo el fin de semana, ¿no?, estas vallas que se colocaron en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, y pues esa barrera o esa muralla que se construyó. Yo les preguntaría, ¿consideran como mujeres profesionistas que no hay esa apertura al diálogo en este momento en el gobierno federal, en el gobierno de Veracruz? Es decir, como que yo me cierro y no las escucho. Allá hagan su manifestación, allá hagan su lucha, pero acá hacemos oídos sordos. ¿Consideran que esa valla sea ese símbolo de frenar o de cerrar las puertas al diálogo? Yo considero que definitivamente sí. Creo que es muy, muy simbólico. Creo que un muro, lo veamos como lo veamos, siempre va a ser un muro, siempre va a ser una barrera, un obstáculo que me pone, que me deslinda o que me aleja, ¿no?, de ti. Entonces, definitivamente creo que el simbolismo está ahí. Creo que pues las declaraciones que ha hecho el presidente en cuanto a que ahora todo el mundo se llama feminista y que los conservadores y las conservadoras en el feminismo y todas estas declaraciones bastante, pues bueno, que simplemente dejan anotar tanto lo mucho o poco que puede saber del tema, como realmente el sentimiento que le generan este tipo de casos o este tipo de temas para él personalmente y para su gobierno. Entonces, pues yo sí lo tomaría como, pues como un símbolo de querer estar lejos de lo que está sucediendo pues en el país. Sí, doctora Alma. Pues yo considero que debemos de seguir construyendo puentes. O sea, sí se ha avanzado, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Y tenemos que escuchar todas las voces y escuchar todas y respetar todas las manifestaciones. Yo creo que hacia eso vamos. Si queremos realmente un cambio, debemos de abrirnos, abrir y escuchar. Excelente, claro, por supuesto. Bueno, tenemos un comentario, Gerardo Flores dice: yo creo que así como nos educan a exigir nuestros derechos, de esa misma manera nos deben de reforzar en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Muchas gracias a Gerardo Exacto, sí. por su comentario. Pues De acuerdo. muy bien, les decía, estamos llegando al final del programa. Les agradezco mucho que hayan participado en Defiende TV. Un último comentario para cerrar tu participación, maestra Vianey, en Defiende TV, por favor. Claro que sí, pues simplemente no haciendo hincapié en que el movimiento feminista actualmente pues es uno de los movimientos más revolucionarios tanto en América Latina como en México. El movimiento feminista, recordar que le apuesta a cambiar la conciencia colectiva, a sanar el dolor que nos ha dejado esta violencia y a transformarlo en lucha, en propuestas y en un mejor país, ¿no? Debemos pues apostarle a un nuevo sistema político, a un nuevo sistema económico y social en donde las mujeres estemos en las mesas en donde se toman las decisiones como actoras principales, ¿no? El cambio creo que ya llegó, ya está aquí y creo que quien se niegue a este cambio pues se quedará en las épocas en donde la palabra empatía es ajena al vocabulario político.
Muchas gracias. Gracias, Vianey. Doctora Alma, un último comentario para cerrar el programa. Pues yo lo que espero es que realmente sean escuchadas las voces, o sea, que no sea necesario esas expresiones violentas para que realmente se escuchen las voces de las mujeres, que realmente exista el diálogo tanto de sociedad como de Estado para que podamos seguir avanzando. Y como decía la maestra, el feminismo a final de cuentas quiere abrir conciencias, es lo que se espera, es lo que se estamos luchando realmente, una igualdad, pero una igualdad real, no una igualdad sobre papel. Entonces, eso es lo que se busca y lo que cada 8 de marzo buscan o se trata de visibilizar, que realmente existe un rezago, que realmente existe violencia contra las mujeres y lo que todos queremos es que ya no haya más feminicidios, que ya no haya más muertos, que no haya más desaparecidos. Muy bien, y bueno, ahorita que lo comentas, doctora, en Veracruz hubo, bueno, por lo menos que yo leí hoy en los medios, dos mujeres asesinadas en el estado de Veracruz, precisamente, bueno, que se tuvo conocimiento el día de hoy, lunes. Pues les agradezco muchísimo nuevamente, doctora Alma Álvarez Reyes, catedrática de la UB, haber participado en Defiende TV. Como siempre es un honor que participes con nosotros. Maestra Vianey Galindo Cano, muchísimas gracias. Espero que sigas colaborando con Defiende TV en próximas emisiones. Gracias por participar y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de las redes sociales de Teleclic.tv y alcalorpolitico.com, de nuestra página web y obviamente pues a través de todos los medios que transmitimos cada lunes o cada programa. Muchísimas gracias. Ricardo Morales Carrasco nos dice excelente programa, muchas felicidades a las panelistas. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todo el equipo de Teleclic.tv y alcalorpolitico.com. Nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un gusto, gracias. ¿No crees que andar en bicicleta es bueno, bonito y barato? Quienes utilizan frecuentemente su bici tienen menos problemas de sobrepeso y obesidad y menor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y cáncer. ¡Pedalear es mejor! Identifica los síntomas generados por el coronavirus: fiebre, tos seca, cansancio, congestión nasal, dolor de cabeza y garganta, dolor muscular y molestias generales. Otros síntomas menos frecuentes son diarrea, pérdida de gusto y el olfato, conjuntivitis y cambio de color en dedos de las manos o pies. Si tienes algunos de estos síntomas, llama al 800-0123-456. Para evitar el contagio, sigue las medidas de prevención emitidas por las autoridades. Gobierno del Estado.